Avanzamos en el tiempo de Pascua. Son 50 días que la Iglesia nos regala para que ahondemos en el misterio fundamental de nuestra fe, que es la resurrección del Señor. Escuchemos con mucha atención la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió, dice Jesús: ahora ha glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que le dije a los judíos, que a donde yo voy vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra de Dios. En este quinto domingo de Pascua, el Señor quiere que nosotros tomemos conciencia de que el fruto fundamental de su resurrección es, digámoslo en palabras imprecisas, pero que pueden expresar el verdadero sentido, es nuestra propia resurrección. ¿Qué significa el que nosotros resucitemos? En las cartas de los Colosenses y de los Efesios especialmente, el apóstol Pablo nos dice cómo si hemos muerto con Cristo en el bautismo, también tenemos que resucitar con Él. Es decir, tenemos que tomar una conciencia clara de que nuestra vida no puede ser ya simplemente la vida ordinaria de la gente que no conoce a Dios. Porque a veces uno se pregunta cuál es la diferencia entre un profesional, por ejemplo, que es cristiano, que es católico, miembro de la iglesia, y uno que no cree en Dios. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia ninguna. ¿Da lo mismo entonces creer o no creer en Cristo? ¿Da lo mismo haber recibido el bautismo como sacramento de muerte y resurrección con Cristo? ¿Da lo mismo? Pues a veces parecería que sí, que diera lo mismo, porque no se nota diferencia ninguna. Pero la realidad es que nosotros, los que hemos sido bautizados, nosotros, los que renovamos nuestros compromisos bautismales en la vigilia pascual, nosotros los que nos alimentamos cada domingo con la Eucaristía del Señor, indudablemente que no podemos vivir simplemente como viven los demás que no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia nos la pone el Señor hoy muy claramente. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El amor. Puede ser que como hablamos tanto del amor, a la larga no lleguemos a saber qué es lo que significa el amor. Porque en el mundo de hoy además hay una tergiversación impresionante de lo que significa el amor. Se confunde el amor con cualquier cantidad de cosas que en realidad no son el amor. ¿Qué es el amor? Y especialmente, ¿qué es el amor a los demás? ¿Qué significa eso? Yo pienso que podemos decir sencillamente que en primer lugar, que no es simplemente un sentimiento del corazón. A veces yo puedo tener el corazón bien distante de la persona, pero lo puedo amar. Porque amarlo es como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Entregándose por nosotros. Cristo lo dijo muy claramente: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y entregar mi vida por los demás. Esto es fundamentalmente lo que significa el amor: servir a los demás, servir a los demás. Ser capaces de salir de nosotros mismos, ser capaces de morir a nosotros mismos en cuanto a nuestro egoísmo, ese egoísmo que nos atenaza, que nos amarra, que nos esclaviza a nosotros mismos, que nos hace buscar solamente nuestra comodidad, nuestro interés, nuestro placer, nuestro poder. Ese egoísmo es el que nos mata. Entonces, el amar al otro significa salir de esa condición de egoísmo para empezar a mirar a los demás como personas a quienes tengo que servir, como hijos de Dios a quienes debo amar como hermanos. Y por lo tanto, amar al otro es darle la mano,
es ayudarle a vencer las dificultades y los problemas, es servirle. Y esto significa una serie de cosas muy concretas. En primer lugar, aceptar a los demás. Nosotros a veces nos colocamos en una actitud de intolerancia absoluta frente a los demás. Vamos creciendo en una actitud de crítica permanente, de rechazo permanente a los demás nos fastidian, nos estorban, los demás se nos vuelven verdaderamente una pesadilla. Ya Sartre, un famoso filósofo francés, decía: el infierno son los otros. Eso es lo que a veces nos pasa. Y por lo tanto, el primer paso es empezar a mirar a los demás de una manera diferente. Empezar a mirarlos como seres humanos, con su plena dignidad, y reconocer en ellos la presencia de Dios. Y por lo tanto, no mirarlos con ojos de rechazo y de incluso a veces de odio, sino todo lo contrario. Aceptar al otro. Defectos tiene, así como tengo yo. Tiene cosas inconvenientes, tiene cosas detestables, exactamente como las tengo yo. Y por lo tanto, el primer paso, repito, es aceptar a los demás. Y una vez que aceptamos a los demás, entonces el respeto profundo por los demás. Respetarlos. No querer hacerlos como nosotros. No querer que los otros piensen como yo pienso. No querer que los otros actúen como yo actúo. No querer utilizarlos para mis propios fines, que eso es una injusticia, es la injusticia, sino verdaderamente respetar a los demás. Permitir que los demás sean lo que deben ser, lo que quieren ser ellos. No forzarlos, no manipularlos, no violentarlos, respetarlos. Y el tercer paso es darles la mano, darles la mano. Todos, cada uno de nosotros, como seres humanos, somos limitados. Tenemos muchas debilidades, muchas flaquezas y por lo tanto muchas necesidades. Nos necesitamos los unos a los otros para que verdaderamente podamos juntos, caminar juntos hacia el encuentro con el Padre. Entonces, ayudémonos. Hay tanta gente excluida, marginada, tanta gente que sufre permanentemente angustia, dolor, carencias materiales, carencias morales. Ayudémosles. Tomemos conciencia de que estamos en un mundo que necesita ser cambiado y ser cambiado precisamente por la fuerza del amor. Amor que es solidaridad, que es fraternidad. Entonces, en este domingo, el Señor nos dice muy claramente, si somos resucitados, si hemos resucitado con Él por el bautismo, si nos alimentamos de Él en la Eucaristía, entonces tenemos que ser personas capaces de amar. Y como personas capaces de amar, ser instrumentos claros de transformación del mundo en que vivimos. Aceptemos esa invitación que el Señor nos hace a amarnos los unos a los otros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.